Hola, buenos días compañeros, soy Noé Mayén, profesor de la Escuela Superior de Turismo. Pues felicitarlos por supuesto, ¿no?, por esos esfuerzos que hacen, y preguntarle a Héctor respecto de tu libro. Se llegó a publicar, fue editado, algunos todavía nos gustaría encontrar esa fuente, quienes todavía no podemos leer digitalmente sino solamente en papel. Creo que sería un buen esfuerzo, ojalá y lo pudieras continuar. En el Politécnico tenemos una historia, pero una historia oficial, ¿no? La mayoría de fuentes que consultamos tiene ese carácter oficial, donde encumbra mucho las figuras de algunos de los directores, por supuesto de los fundadores, y no se hace un análisis crítico o bien cuál era el contexto histórico en el que se estaban dando esas situaciones. Entonces yo creo que sería muy loable que pudieras continuar ahí con tu trabajo, ¿no? Llega hasta la década de los 80s y luego lo que viene, qué pasa en los 90s, y por supuesto todo esto que nos ha estado tocando últimamente. También hay una historia oficial, y hay cada quien chequele cómo son los decanos de su escuela, escrita por el decanato, pero el decanato es un organismo del instituto, ¿no? Yo lo dejo ahí, cada quien que cheque cómo son los decanos de su escuela. Bueno, en este sentido, a mí me llama mucho la atención qué es lo que pudo ocurrir en estos últimos movimientos. La generación de los compañeros estudiantes es por ahí de los 90s, cuando estuvieron ustedes llegando a este mundo. En el Politécnico, después de que tú egresaste, Héctor, si bien pudo estar politizado por los referentes que tú nos dabas, desde mi punto de vista, yo estudié la superior en la década de los 90, cuando ustedes nacían, era un instituto totalmente despolitizado. Esa parte que nos hemos acercado hacia la ciencia y la tecnología, pues nos ha alejado completamente de las humanidades y las consecuencias que esto trae. A mí me llama mucho la atención lo que ocurrió en 2014 en ese sentido, ¿no? Cómo es de que un instituto despolitizado puede salir a las calles. Lo que comentaba el compañero de qué pasa ese día ahí en Bucareli, ¿no? Hace referencia también cuando salió Soviet-Chong, pues estuvo a punto de acabarse todo, porque la masa estaba despolitizada. No sabe que era un truco fácil el que traía este cuate de te lo soluciono en 20 minutos y aquí mismo en el templete y demás. Yo, independientemente de las simpatías que ustedes tengan, le hago un reconocimiento mucho a Daniel, ¿no? De la ESIA, cuando dice no le aplaudan, está haciendo su trabajo, él es un funcionario, no nos puede resolver aquí, y crea la duda hacia la masa que estábamos ahí, y creo que fue muy oportuna. Obviamente estos chavos pues ya traían un fogueo en cuestiones políticas, ¿no? Por eso lo acusaban de pertenecer a Morena, etcétera, etcétera. En ese sentido me llama mucho la atención qué es lo que pudo pasar ahí, pero también recuerdo, no sé cómo lo vean ustedes, tú, Héctor, en el 2014, por ejemplo, no se hablaba de la reforma educativa, cuando en el reglamento interno lo que se estaba reflejando era la reforma educativa. Sin embargo, ahora en 2016, los chavitos que a mí me tienen gratamente sorprendido, se mueven. No podríamos comparar, ¿no?, 2014 y 2016, pero se mueven bastante bien, y ellos traen a la mesa, traen a la discusión la reforma educativa, independientemente de lo que ahorita esté pasando, que el comunicado de ayer de AGP, lo que está haciendo Nuño, etcétera. Ellos traen un tema muy importante, porque creo que por ahí tendríamos que estar haciendo la revisión de lo que pudiera estar pasando en este momento. Afortunadamente, salvo lo que ocurre en las vocacionales, ya no traemos la bronca que te tocó vivir a ti del porrismo. El porrismo disminuyó de manera muy fuerte, al menos creo que en las escuelas superiores. Habrá que revisar qué tan fuerte está en las vocacionales, pero ahora creo que estamos en otro momento. En ese sentido, Héctor, ¿cómo ves hacia dónde vamos con este movimiento? De repente surge muy fuerte en el 2014, se apaga más o menos, estrategia del gobierno, los lleva al desgaste, seguramente quiere recetarnos lo mismo que a la UNAM con su congreso, después de varios años, la misma receta. ¿Hacia dónde podríamos ir? Porque el movimiento seguirá teniendo, y ese es un llamado a todos ustedes jóvenes, seguirá teniendo un peso estudiantil.
el profesorado difícilmente, habría que revisar en forma histórica, salvo el 68, como bien indicas, el profesorado difícilmente se suma, es una parte conservadora en las universidades. Habrá que sumarle todas las responsabilidades que ya trae uno cargando, etcétera, etcétera, y los poquitos que logramos participar por ahí, pues nos aplican la represión, como fue el caso al menos de varios profesores que yo ubico en el instituto, que intentan sacarte, cosas así. Entonces el profesorado no se va a mover. Ajá. La fuerza seguirá estando ahí en los estudiantes. Entonces, perdón por el abuso del tiempo, pero va en ese sentido. ¿Cómo la ves? Gracias. Gracias. Híjoles, está bien padre porque son muchos detalles, pero puede ser muy largo. Voy a tratar de no alargarme mucho. Primera referencia. En la huelga del 87 fue básicamente de escuelas superiores, porque la represión con los porros era tan violenta en las vocacionales que ahí no se logró hacer el paro. Pero paró economía, donde los porros estaban muy débiles, ¿no? Paramos, bueno, obviamente ESIME, porque la gente lo sacó a patadas a los porros, literalmente. Y los del ESIQUE, bueno, decían una cosa que era un poco canalla, ahora se vería muy mal por los derechos humanos, pero los amarraron con una manguera como a 15 porros y los trajeron paseando por todo Zacatenco exhibiéndolos, y claro, dándoles sus apes y esas cosas, ¿no? Ahora sí que no podíamos decir que no se lastimó a ningún animal para hacer este documental, pero sirvió de lección porque pues, se alejaron mucho de Zacatenco y la parte política. Pero lo que quiero contarles es que curiosamente el paro adquirió una cualidad diferente en el 87 cuando Biológicas paró, pero es una escuela que nunca ha tenido porros. Yo estaba sorprendido porque le decíamos a la gente que lucháramos pues, por los planes de estudio, por lo que decías del equipo, que por cierto, abusan y no nos renuevan el equipo porque hacemos nosotros alardes de ingenio para resolver las broncas. Cuando no hay algo, pues lo resolvemos. Si fuéramos más exigentes, a lo mejor serían ellos menos conchudos, pero es una cosa cultural que traemos los mexicanos y así resolvemos. Entonces, les decíamos pues, por presupuesto, por la democracia en el instituto, por tal y tal, y la gente pues medio se movía, medio no nos pelaba. Pero cuando se agarraron a madrazos a los compañeros del ESIQUE y eso, entonces sí, la gente dijo, va, le entramos a la huelga, no hay. Entonces yo estaba sorprendido, o sea, nos vamos a la huelga después de 20 años de que no ha habido una huelga de ciencias biológicas, contra los porros, una escuela que nunca ha tenido porros, nunca padecimos en biológicas ese problema. En Boca 6 había mucho, en otras escuelas había mucho, pero en biológicas no lo había. Entonces, era un poco sorprendente que nos pasara ese asunto, ¿no? Entonces, creo que es un poco lo que pasa también ahora. Uno dice, vienen compañeros, viene la reforma educativa, la gente pues no te pela, ¿no? Pero pasa otra cosa, y ya que estás en ese otro ambiente, en esa otra cosa, descubres, ¿no? Y esto nos lleva al asunto de que todos los que estamos aquí, sobre todo ustedes, los chavitos, saben que aprender es bien difícil, cuesta un montón de esfuerzo, pero el aprendizaje colectivo es mucho más difícil y más lento. Entonces, la diferencia entre el 14 y lo que está pasando ahorita en parte, es que hay una irrupción inesperada y nadie sabía hacer las cosas. Cuando empiezan a aprender, a redescubrir las cosas, pues el movimiento ya va de salida, va de bajada, y cuando viene la siguiente oleada pues se saben más cuestiones, ¿no? Yo estoy asombradísimo de la capacidad discursiva, la inteligencia y la habilidad de los representantes de las vocacionales. Es más, espero que no haya ningún universitario por acá, pero ¿qué hubiera dado los del CGH por tener algunos oradores como los de las Bocas ahorita? Eran sobreideologizados, les faltaba contenido, eran muy violentos. En cambio acá ni se van con un extremo ni con el otro, hasta ahorita al menos en un hecho, y están chavitos de 18, 19 años, dicen, no, yo no quisiera ser el director o el director general de donde estén esos chamacos dentro de 2 o 3 años, ¿no? Porque van a tener un arrastre con la gente, y eso es lo importante también con estos asuntos, que en el movimiento, cuando vamos aprendiendo colectivamente, aprendemos a escuchar, aprendemos a hacer asambleas y vamos redescubriendo cosas. Hace rato apenas se mencionó, pero esta bronca de las competencias se la clavaron al Politécnico hace como 10 años.
Incluso profesores que trabajan aquí en el Poli y en la universidad se han convertido, claro, instados por las autoridades, en promotores de las competencias en la universidad, y van y nos dicen la sandez de que es lo mismo, compañeros, es lo mismo que el constructivismo, nada más le cambian el nombre a algunas cosas, pero es igual. O sea, de ese nivel así de rascuache está el asunto. Pero lo bueno es que lo han descubierto y están pues, a tiempo. La bronca con Osorio Chong a mí me pareció, pues visto desde afuera, muy padre. Nosotros, ¿qué hubiéramos dado? Muchas generaciones de politécnicos porque saliera un secretario de Estado, aunque sea hacer la payasada que hizo Osorio Chong. A nosotros nos recibían como a los maestros, con vallas de granaderos o con porros, gases. Bueno, a mí personalmente nunca me tocó los de los gases, pero otras generaciones sí. Entonces está la foto del 42. Ni siquiera llegaban todavía al Zócalo y los bomberos echándole agua a la gente. En esa manifestación mataron a una muchacha con un hacha. Digo, es mejor que salgan a hacer payasadas a que repriman. Y ese salir a hacer payasadas dio un reconocimiento muy amplio al movimiento. El gobierno lo hizo con sus propósitos perversos, pero él fortaleció mucho el movimiento. Yo tengo la impresión, lo he comentado con algunos compañeros y me dicen que por ahí va la cosa, que esta irrupción del 14 tuvo que ver con que también las fuerzas del gobierno echaron su gato a ratosar, e incluso sectores amplios del porrismo contribuyeron a que se levantara así la lucha, pues para ayudar a tirar a Yolosóchitl. Con lo que no contaban es que se saliera de control para ellos tan rápido, y que uno de los puntos importantes de las discusiones fuera el porrismo, que lograron ellos atemperar hacia afuera, hacia